tenemos que creer que realmente Dios bendice. A su nombre. Con toda la intención del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que decir: Señor, anhelamos tu gloria. Queremos verte. Porque de otra manera, si nosotros no vemos al Señor en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar, pues dejaríamos de ser iglesia, hermano. Porque uno de los objetivos de la iglesia es que tú y yo fuimos creados para la alabanza y la gloria del Dios Padre en Jesucristo, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted cree que después que se va de esta tierra, usted apenas va a empezar a adorar al Señor? Tenemos toda una eternidad para hacer lo que estamos haciendo en esta mañana. Adorar el nombre del Señor para siempre. A su nombre. Y allá a muchos se nos va a acomodar la voz. Allá vamos a cantar bien afinadito. A su nombre. Los ángeles estarán orgullosos de nosotros. A su nombre. Damos gloria al Señor. Creo que Dios está haciendo grandes cosas en la iglesia La Hermosa y usted es partícipe de eso. Usted y yo somos partícipes de eso, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en la iglesia. Y damos gracias al Señor nuestro Dios por eso. Vamos a leer, vamos a estar abriendo nuestras Biblias. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer tres textos, pero no vamos a desarrollar los textos, vamos a desarrollar un tema muy importante que estos textos bíblicos están resaltando. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. La misma epístola primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Gloria al Señor. Si se dieron cuenta, solamente estamos usando tres textos. Puedo usar muchos más, pero vamos a usar solamente estos tres. Hay una constante en los textos. Usted, que es una persona inteligente, usted sabe que hay una palabra que se está repitiendo. Dice: abunden más y más. Déjeme decirle que Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido muy bondadoso con nosotros. Ha sido bondadoso desde que llegamos a sus pies. Él ha sido un desborde de bondad hacia nuestras personas, hacia cada uno de ustedes. Incluso el que más tiene en el Señor sabe que Dios ha sido bueno en su vida.
Si ese pensamiento no está en el creyente, pues tendría que mirar otra vez la cruz y ver qué tan bondadoso ha sido Dios en su vida. A Dios le ha placido, queridos hermanos, de que seamos partícipes de sus promesas, de que seamos participantes de la naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo, de que participemos de Él, de que bebamos de sus aguas, de que comamos de sus frutos, de que vivamos en su casa, de ser miembros activos de la iglesia del Señor. Dios ha sido muy bueno, demasiado bueno con nosotros. No merecíamos estar aquí junto con Él, no lo merecíamos. No merecíamos, queridos hermanos, ser llamados hijos de Dios. Pues como ustedes saben, muchos de nosotros estuvimos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en la corriente de este mundo, como los hijos de desobediencia, guiados por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, cumpliendo todos los deseos de nuestro corazón, todos los deseos de nuestra carne y echando a un lado a Dios. Pero ahora Dios ha permitido que de primera mano, nosotros podamos experimentar, créame, experimentar a Dios. No solamente hablarlo, no solamente oírlo, no solamente verlo, experimentar realmente el amor de Dios que ha sido derramado en todos nosotros por el Espíritu Santo. Usted puede pedirlo en cualquier momento. Pedirle al Espíritu Santo: Señor, derrama más de tu amor en mí. Y el Espíritu Santo te hará experimentar eso. Y en ese andar nosotros hemos hecho muchas cosas que le agradan a Dios. Hemos hecho muchas cosas en su nombre. Y ese es uno de los objetivos de esta salvación. De que tú y yo cada vez más y cada cosa que hagamos lo hacemos en su nombre, Señor, porque tú me das las fuerzas, porque tú me capacitaste, porque hasta aquí me has sostenido, porque estoy todavía bajo tus alas que me cubren, bajo tu protección. Muchas cosas las hemos hecho en su nombre, incluso cosas sobrenaturales. Hemos orado uno que otro enfermos y han sido sanos. Hemos dado palabras que ni siquiera nosotros sabíamos el impacto que iba a ocasionar esa palabra de parte de Dios. Y la hemos hecho y hemos visto a Dios en otros. No solamente en nuestras vidas, lo hemos visto en otros también. Pero como ustedes saben, estamos viendo estos tres textos. Y vemos una constante. Y esa constante nos dice que abundemos más y más. Así que yo quisiera, para arrancar en esta enseñanza, en esta reflexión, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te pide más? ¿Qué pasaría? Es decir, todos aquí amamos al Señor, amén, gloria al Señor. Pero Dios dice que abundemos más y más. Es decir, si le amamos, Dios dice que le amemos más. Si le conocemos, lo poco que hemos podido aprender de Él, el Señor nos dice en esta mañana: quiero que me conozcas más. Si le servimos a Dios, el Señor dice en esta mañana: quiero que me sirvas más. Si de alguna manera nuestra piedad ha sido notoria y mucha gente sabe que la santidad está en nosotros, pues la Biblia nos enseña, no en un solo versículo, en casi todos los versículos: santifíquense más. ¿Y qué de hablar de la oración?
Muchos de nosotros tenemos nuestros tiempos de oración, suben y bajan. Pero Dios nos dice, oren más. Efesios capítulo 6, con toda súplica, con toda oración a todos los santos. ¿Y qué ha de hablar de la ofrenda, del diezmo? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y dice la Escritura que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Quiero decirles, hermanos, que Dios en esta mañana nos pide un poco más. No son los hombres quienes nos piden más de parte de Dios. Podemos ver muchos textos bíblicos donde Dios siempre ha tenido una alta exigencia para sus hijos. Nos dice, den más. Ahora, los hombres no tenemos la autoridad para pedirle más a otro hombre. Pero si es Dios quien nos dice, Él sí tiene las credenciales, Él sí tiene la potestad, la autoridad de pedirnos cada vez más. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, murió solo. Fue nuestra propiciación por medio de su sangre. Él entregó hasta la última gota de sangre, pues Él tiene la autoridad de decirnos, abunden más. A su nombre. Él sí tiene el poder para decirlo. El que no escatimó a su Hijo, sino que dio a su Hijo en redención por nosotros. El Señor nos pide en esta mañana que demos un poco más. Hermano, pero ¿más de qué? Pues más de su paciencia, más de su dominio, más de su conocimiento, más de su oración, más de su búsqueda, incluso aún más de gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos siempre en el Señor. Os digo nuevamente, regocijaos. Pero es que estoy deteriorado, estoy llevado por la vida. Dice el Señor, regocíjate. A su nombre. A su nombre sea la gloria. A lo mejor si yo le digo a usted en plena prueba, regocíjate en el Señor, usted me va a ver a mí con cara de que ¿por qué me está diciendo eso, hermano? ¿Acaso no ve la situación? Pero si Dios te dice que des más, si Dios dice que oremos más, que busquemos más, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Cómo responderíamos? Nosotros estamos acostumbrados a pedir más a Dios y eso es excelente, eso es muy bueno. Le pedimos, Señor, danos más de tu poder, danos más de tu ayuda. Si es una decisión, danos más de tu sabiduría. Si no tenemos muchas cosas en la nevera, danos más de tu provisión. Pero ¿qué pasaría si en esa mañana Dios dice, yo necesito que tú me des más a mí? A su nombre. Cuando Dios pide más de nosotros, usted va a encontrar en la Biblia que siempre es así. En cada uno de los textos usted va a ver una exigencia para sus hijos. A lo mejor usted dirá, Señor, pero es que yo he dejado muchas cosas por ti. Ya yo he hecho mucho por ti. Ya yo he hecho de todo. Tenía amigos y ya esos amigos ya no los tengo más. Tenía unas juntas que no me ayudaban en muchas cosas, ya yo lo dejé por ti, Señor. Tenía sueños, tenía anhelos, pero por ti, Dios, los he dejado. He dado mucho más, Señor. ¿Qué decir del tiempo de oración? Señor, paso tiempo contigo buscándote, paso tiempo en las escrituras, a veces tiempo sin dormir para buscarte más, para conocerte más, para entenderte más y para amarte más. Señor, yo te he dado más. El Señor dice, dame más todavía. A su nombre. Incluso si usted va a hacer un sermón
Usted le puede decir al Señor: Señor, para hacer cada sermón, yo te doy mucho más. Para hacer una clase de escuela dominical, yo te doy mucho más. Para ser un buen líder, te doy más. Para ser un buen coordinador, para ser un buen servidor, para ensayar, para reunirme, yo siempre te doy más, Señor. Y no obstante, el Señor nos pide más. A su nombre. Algunos son más osados y dicen: Señora, yo te he dado mucho porque no le decía a mi hermano, que es medio flojo y casi no da. Pero el Señor nos está pidiendo personalmente, a ti y a mí: dame más. Otros dirían: hermano, yo le he dado, el año pasado le di mucho a Dios, este año le voy a bajar 2. Le quieren bajar 2 a la cosa. Quieren pasar más tiempo en vacaciones, y a Dios el año pasado le dimos más, y este año pues le vamos a dar un poquito menos. Qué osadía, ¿no? Qué atrevimiento. Buscando que el aliento se vaya de un solo soplo. El que nos mantiene en pie, el que nos tiene sanos, el que nos, aún los deseos de nuestro corazón los cumple, Él pide más. Cuando Dios dice que abundemos más, no piensa en el ayer, piensa en el hoy y en el mañana. Cuando Dios nos pide que abundemos más, no está pensando en lo que tú diste más ayer, piensa en lo que vendrá para mañana. En que tenemos que prepararnos para lo que viene mañana. Y me gusta lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 7, con una ilustración hermosa acerca del sembrador. Y se puede aplicar para nosotros. Dice que el sembrador con esperanza ara la tierra. El sembrador, que podemos ser claramente tú y yo, nos enfrentamos al sol, literal. Nos enfrentamos al cansancio. Nos enfrentamos a la tierra dura y tenemos que sajar la tierra y sembrar la semilla, esperando que un día la lluvia, la temprana o la tardía, descienda sobre ese terreno, pero es porque hicimos más. A su nombre sea la gloria. Hasta ahorita no he visto un hombre de Dios en las Escrituras postergando las demandas de Dios. Todos aquellos que obedecieron a Dios, lo obedecieron con precisión, con rapidez, sabiendo que es Dios quien lo está haciendo y es Dios quien lo está exigiendo. No hay un hombre de Dios que dice: bueno, Dios, mejor la semana que viene, porque es que esta semana muy cansado, déjalo para la semana que viene. Eso lo podemos hacer con los hombres, pero no lo podemos hacer con Dios. No lo podemos hacer con Dios. Pasamos por alto que este llamado que tenemos nosotros está marcada por la exigencia de Dios. Una exigencia amorosa, sí es verdad, pero muy alta exigencia. Muy alta la exigencia. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve. Esa es la salvación. Un aspecto de la salvación es que nosotros
Debemos llevar más fruto, y más adelante dice el Señor Jesucristo, y así será glorificado mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Cuando llevemos más frutos. Para eso vienen las pruebas, para eso nos poda, para eso quita todo aquello que no es de provecho. ¿Para qué? Para que en esta salvación que tenemos hoy, nosotros llevemos más fruto y este fruto glorifique a Dios. No existe algo como ser salvo y quedarse así de manos cruzadas a esperar que Dios haga los frutos. Tenemos que llevar nosotros más frutos. Ahí se ve el carácter de Dios. Vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 25, versículo 24. Una parábola que usa el Señor acerca de los talentos. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículo 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, no mío, tuyo, en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la salvación. Está hablando directamente de la salvación, de lo grandioso que Dios nos ha regalado y que nosotros muchas veces negamos a dar a Dios más. A su nombre. No en balde, no en vano, el Señor colocó en nosotros su Espíritu Santo. Porque la gente dice: hermano, pero es que yo no sé cómo darle más a Dios. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos da esa pasión, ese deseo de hacer más, de servirle más, de buscar más, de orar más. No tenemos en vano el título de ser la iglesia del Dios vivo, cuya cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Un cuerpo que no acciona, una cabeza que siempre da órdenes, y un cuerpo que no acciona simplemente es un cuerpo muerto. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 14. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, las obras no salvan. Todos estamos claros, o la mayoría estamos claros, que las obras no salvan. Pero las obras son la evidencia rotunda de que realmente hay una salvación y hay un espíritu en nosotros. Como dice Santiago, capítulo 2. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú dices que crees. Bien, te felicito. Los demonios también creen.
pero ellos no pueden hacer nada. A su nombre. ¿Por qué Dios nos pide más? Número uno, porque Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios inmóvil. Dios es un Dios que sobrepasa los límites de nuestra comprensión. Es un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. Es un gran Dios y ahora habita en medio nuestro. Y hay una característica de este gran Dios, que Él es infinito, pero es personal. Eso solamente lo logra Dios. Es infinito. No hay manera de medirlo, pero quiere tratar contigo. Qué beneficio, qué bendición. Saber que el que creó todas las cosas está interesado en que yo siga creciendo en Él. De que yo le busque más a Él, a su nombre. A su nombre. Dios es un Dios trascendente. Por muy pequeña que sea la obra de Dios en nosotros, por muy diminuta, no hay ninguna obra de Dios que vaya más allá de nuestra realidad. En otras palabras, si Dios nos pide que hagamos más, Él no está viendo lo que estamos haciendo, Él está viendo lo que va a pasar cuando hacemos más. A su nombre sea la gloria. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos son los caminos del hombre, muchos son los planes del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. A veces nosotros queremos colocar nuestros pensamientos de primero y no decimos: Señor, si a ti te place, si es tu voluntad. A su nombre. Todos estamos claros aquí que Dios no necesita de nosotros, hermano. A su nombre. El que tenga algún pensamiento como esto, que es indispensable para Dios, está equivocado. Dios no necesita de nadie, de ninguno, de nada. Él es suficiente para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Pero hay un principio en la Biblia que dice que Él busca cada vez más que su nombre sea exaltado. Para eso nos llamó a nosotros. Porque si Dios lo hace, no hay mucha gloria. Con respecto a que si lo hacemos nosotros en el nombre de Dios, seres finitos, mortales, barro y tierra, entonces Dios se glorifica en este vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A su nombre. Para eso nos llamó. Para depositar en esta vasija de barro su gran poder. Y es más, dice la Escritura, que aún los ángeles anhelan mirar. Los ángeles que están en contacto directo con esa gloria inmarcesible, incontaminada y que no pueden ver, los ángeles tienen que ver a los vasos de barro llenos del poder de Dios para que puedan aprender sabiduría. A su nombre. Qué privilegio y qué bendición. Para eso Dios nos dio esta gracia, para abundar más y más. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 10. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 9. Es el apóstol Pablo haciendo una pequeña biografía de su vida. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios, versículo 10, note por favor, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántas veces en el versículo 10 ve usted la palabra gracia? 3. Aunque la palabra gracia significa lo mismo, la aplicación de la gracia resulta en cosas distintas. Número 1, por la gracia soy lo que soy. Lo que hace la gracia es darnos una identidad en Cristo. Por la gracia soy lo que soy. Eso es lo que quiere el maligno, quitar nuestra identidad de Cristo, nuestra identidad que Él compró en la cruz, nos la quiere quitar. Pero aquí dice, por la gracia yo soy lo que soy. No hay nadie que pueda decirnos, es que tú eras antes esto, éramos antes, ahora somos lavados, somos redimidos y por su gracia soy lo que soy. A su nombre. De tal manera que nadie puede decir, ahora sí, y que evangélico. Hermano, por la gracia soy lo que soy. Eso es lo que yo era antes. A su nombre. En segundo lugar, el versículo 10 dice que la gracia no ha sido vana para conmigo. Es decir, que esa gracia ha producido cosas que quizás yo no puedo explicar, pero sigue produciendo a medida que camino con Él. Ella ha sido productiva, ella ha sido que mis emociones canalicen delante de Dios, estén firmes delante de Dios. Eso es lo que ella ha hecho conmigo. Regularmente los predicadores se enfocan en la primera, pero en la segunda casi nunca se enfocan. Una gracia tan poderosa que afecta incluso nuestra manera de pensar. Ha sido productiva la gracia conmigo. Ya lo que yo pensaba antes, ya no lo pienso. Lo que yo hablaba antes, ya yo no lo hago. Ella ha producido muchas cosas en mí. Y en tercer lugar, la gracia nos hace trabajar más. Dice el apóstol Pablo, pero yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Una gracia que no se expresa en ese trabajo, incluso puede ser un trabajo hasta el cansancio, pero lo importante es que Dios se va a llevar la gloria. A su nombre. Esa es la gracia de Dios que afecta esas tres partes: la identidad, mi interior y mi exterior. A su nombre. Necesitamos cada vez más esa gracia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, cuando saludaba, no saludaba porque era un cliché saludar. La gracia de Dios abunde más y más en vosotros, en toda buena obra. Se repite muchísimo. A Timoteo, que te conozcan por tus buenas obras y des gloria a Dios. Tito, que te conozcan por tus buenas obras. A las mujeres que son piadosas, que las conozcan por sus buenas obras. Mateo capítulo 6 lo dice, que así como la lámpara no se puede esconder, así tampoco las obras de ustedes se tienen que colocar en un lugar alto para que todos vean las obras de Dios y mi Padre que está en los cielos se lleve toda la gloria. A su nombre. Hay un evangelio místico sin obras, un evangelio de experiencias solamente internas, pero pocas experiencias externas. Y eso no es lo que enseñan las Escrituras. Sabemos que las obras no salvan, pero las obras continuas, constantes en nosotros denotan realmente la salvación y el Espíritu que nos mueve.
No es que el Espíritu se acopla a nosotros. Nosotros nos acoplamos a la actividad del Espíritu. A su nombre. De tal manera que Dios dice, abunden más y más. ¿Qué falta? ¿Qué área de nosotros necesita que abundemos más? Usted la sabe y yo también la sé. Mucha gente cae en pecados continuamente porque no depende de esa gracia que obra en ellos. Creen que de alguna manera Dios va a hacer algo místico y vas a dejar de pecar. No es así. Dios te ha dado el Espíritu Santo. No es un espíritu de cobardía ni de temor. Es un espíritu de poder y de dominio propio. Es un espíritu que está moviéndose día y noche. Tú estás durmiendo y el Espíritu está trabajando en ti. Y si tú no lo ves, pues Dios te dice en esta mañana que mires al Espíritu Santo obrar en ti cada vez más. A su nombre. Para culminar, hay algunas porciones bíblicas que pueden ayudarnos a entender esa obra de Dios en nosotros. Y una de esas porciones bíblicas son los milagros. Ya le voy a explicar por qué. Porque los milagros que usted ve registrado en las Escrituras, sobre todo los milagros de nuestro Señor Jesucristo, resaltan lo poderoso que Él es. ¿Sí? Amén. De tal manera que si usted puede observar un milagro de Cristo, un milagro de Dios en las Escrituras, usted puede deducir claramente que esa experiencia milagrosa tiene un idioma. Dios está hablando por medio de ese milagro también. Pero hay unos milagros muy particulares. Hay unos milagros que participan de una manera activa los que reciben el milagro. ¿Cómo así? Bueno, de tal manera que el Señor Jesucristo dice, tu fe te ha salvado. Obviamente aquí sabemos todos que el poder milagroso proviene de Dios. Pero para que Dios se lleve más la gloria, nos hace partícipe de esa fe. Para que Él se lleve toda la gloria. Nos permite experimentar esa fe y experimentar el milagro. Palabras como grande es tu fe, por tu fe eres sano, por tu fe eres salvo. Milagros como esos donde participan los que reciben el milagro. Y podemos ver muchos, pero también podemos ver el obrar de Dios en medio de ese milagro. Si aquí vinieran 4 personas y se subieran en el techo y abrieran un hueco en el techo y bajaran un paralítico aquí en medio, muchos otros diríamos, pero bueno, ¿y ahora quién va a arreglar el techo? A su nombre. Ese hombre no se podía ni mover. Y el Señor dijo, por la fe de ellos, tú eres salvo, tú eres sano. A su nombre. Si esos amigos no cargan al paralítico por toda la calle como un loco, si no se suben hasta el techo y abren un hueco en el techo y lo bajan, no hubiera milagro que contar. A su nombre. Vemos también un centurión que tenía a su siervo enfermo.
Y la gente puyaba a Jesús, anda para su casa. Que el hombre, mira, es buen ofrendador, le ayuda a la sinagoga y abre iglesias. Bueno, vamos para allá. Y se para el centurión, un momentico. Usted no va para ningún lado. Usted solamente dé la palabra. Su palabra será suficiente. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a mi siervo, ve, y él va, y viene, y él viene. Así también tú puedes decir, sano, y él queda sano. Y dice la Escritura, en esa misma hora fue sano su siervo. A su nombre. Personas que hicieron cosas fuera de lo común. ¿Por qué Dios quiere hacer más? Porque Dios está impulsando a personas a hacer cosas fuera de lo común. La mujer del flujo de sangre no debía de estar allí, no debía estar en medio de la gente, se arrastraba por el piso. Y ella sabía de que sabía que si ella tocaba el borde de su manto, ella iba a ser sana. A su nombre sea la gloria. Los milagros no solamente nos pueden dar una luz del poder asombroso de Dios, sino también una luz de las acciones de los hombres de fe. Siempre hacían más. No hubo un hombre que hizo menos y Dios lo usó. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios hicieron más de lo común. Mucho más. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que piden, de lo que entienden, según el poder que habita en vosotros. Según el poder que habita en nosotros. Según ese poder, ¿cuánto estamos dando más a Dios? O una pregunta mejor aún, ¿cuántos desearían darle más a Dios? ¿Acaso si no siembras más para Dios, Dios no se va a glorificar aún más? ¿Acaso será que es en vano cada esfuerzo que haces? ¿No será trascendente ese esfuerzo también? A su nombre sea la gloria. Vamos a leer un milagro y les invito a los músicos que si pueden pasar. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. Esta historia mucha gente se la sabe. El ciego Bartimeo dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Era ciego. No tenía plata. Estaba mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los mendigos no podían gritar. ¿Sabe usted eso? Los ciegos tampoco podían gritar. Era prohibido que gritaran. Porque gritar solamente se le aceptaba a los que iban delante de los reyes, a los que iban delante de los sacerdotes, como hacer una procesión, pues. A los mendigos no se les permitía gritar. Y este ciego, y era ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Cállate.
Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Siempre los que hacen más estarán en la presencia de Dios. A su nombre. Siempre los que se hacen más para Dios estarán delante de Dios. Dice en el Evangelio de Juan: donde está mi siervo, ahí también estaré. A su nombre. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Voy a decir algo aquí. Él no necesitó ver, ya él veía. Ya él veía. Nadie había llamado a Jesús rey. Pero este ciego que no veía, sabía que ese era el Hijo de David. Ese era el directo al trono, cuyo trono será para siempre. Ya él veía. Y él se acercó y le dijo: ¿qué queréis que te haga? Señor, que yo vea. Y dijo: tu fe te ha salvado. Qué tremendo. Todos los hombres que vieron el poder de Dios hicieron más. Yo sé, hermano, que hay muchas cosas que hacer, que hay cosas difíciles de escalar, pero Dios en esta mañana pide más de nosotros. ¿Porque necesita de nosotros? No, Señor. Porque quiere que nosotros veamos más su gloria. Pues nadie verá la gloria de Dios si no sacrifica, si no lleva su cruz, si no avanza, si no pelea contra la corriente. Nadie verá la gloria de Dios. Sentados, inactivos, pasivos, sin hacer nada, no lo podremos ver. Lo vamos a ver cuando abundemos más y más. Y luego, versículo 43 de Lucas 18, vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Tu esfuerzo lleno de gracia no quedará oculto. Muchos verán esa gracia abundante y ese esfuerzo abundante. Muchos lo verán y dirán: eso es imposible para un hombre. Ese hombre tiene que estar lleno de Dios. A su nombre. A su nombre. Vamos a estar sobre nuestros pies un momento. Solamente hay una forma de dar más a Dios. Teniendo menos de ti. A su nombre.